Bueno, estamos en el regreso, cuéntanos de tu arte, y hoy presentamos al gran maestro escultor colombiano Héctor Lombana Piñeres. Vamos a poner un vídeo, y aquí la señora se acerca, que ella es la que maneja esto, y ponemos el vídeo. Sí. Ya va. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Un segundito que está entrando Roxana. Quiero a que entre Roxana, es que estaba entrando con el link del ensayo. Es que no lee. Por eso no iba a entrar nunca. Un momentito que estamos esperando que está entrando la hija de Rosana Lombana, la hija del maestro Lombana. Ahí está. Rosanita, guapa. Hola, Jenny. Hola, Rosana. ¿Cómo estás, mi amor? Pues muy bien, esperándote para empezar. Sí, es que estaba dándole y nada que me conectaba y era que como que había borrado el mensaje anterior y tenía el enlace del ensayo. Claro, imagínate cómo entraba. Claro. Vamos a ¿Cómo presentar. están? Bien, vamos. Bueno, a todos, un momentito, a todos les presento a Rosana Lombana, hija del gran maestro Héctor Lombana. Sí. Rosy, dirte una palabrita. Anda. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, por tener al maestro en cuenta después de 15 años de su partida. Por favor. Tú que lo conociste bien, creo que escogiste una buena fecha porque sabes que papi privaba con la Navidad y con el Día de las Velitas en Colombia. Totalmente. Tenemos una celebración muy bonita con las velitas y a mi papá le encantaba, él hacía farolitos y todo, entonces pues muy lindo, muy agradecida con ustedes por ese detalle. Pues a mí no me tienes que agradecer nada porque yo lo hago de corazón, porque para mí fue un padre, yo lo quería mucho y bueno, no me hagas llorar, habla tú. Bueno, ¿qué te diré? Yo soy artista plástica, para los que no me conocen, siguiéndole las huellas a mi padre desde muy chiquita. Y en este momento tenemos el honor, mis hijos y yo, de estar a cargo de como del mantenimiento de sus obras, de restaurar lo que se ha dañado, de salvaguardar ese legado que papi dejó. Él fue un escultor, pues, a mí me parece un hombre muy interesante, fue muy prolífico en lo que hizo, hay mucha obra monumental, hay como más de 25 monumentos. De hecho, hace unos días me enteré de uno que yo no sabía. Yo alguna vez sí le oí hablar a mi papá de un pescador. A él le encantaban esos temas, ¿no? De los hombres de la pesca, los bogas y eso. Y me he enterado que en Barranca Bermeja hay una obra bellísima de papi, quién sabe hace cuántos años, pero me dicen que maravillosa, voy a ir a verla. Y es un pescador tirando una atarraya que no lo teníamos nosotros en el inventario de sus cosas. Lo descubrió un amigo restaurador hace poco. Y bueno, yo les comentaba que tenemos el honor de estar a cargo. En este momento estamos por iniciar una obra grande en Cali. Papi dejó 4 monumentos muy grandes en Cali, ya todos necesitan de nuestro cuidado. Restauración. Entonces, necesitan restauración y la obra más grande, que era el Monumento a la Solidaridad, se cayó, hubo un vendaval y aquello se quebró, pero de una manera impresionante. Y bueno, y tenemos ese reto. Yo pienso que en enero ya debemos estar arrancando. Vamos a arreglarlo completamente y bueno, pues aquí estamos. Ok, vamos a presentar, te voy a dar una sorpresa, Rosy. Ok. Eliminar anclaje y ahora... Me equivoqué. Un minutico. Ya, ahora. Vamos a compartir pantalla. Compartir.
¿Estáis viendo? Rosy, Aquí estoy, pero ¿lo ves? no, está oscuro. ¿Cómo que Está ahí está? como pensando. Espera. Claro, no me está saliendo nada. Dice Asociación Cultural Antonio Montes ha empezado la función. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lindo! ¿Lo ves? Sí. No. ¡Qué belleza! ¿Eso cuándo fue? Eso fue en Colombia, ¿no? En No, en Colombia, sí, Panamá. dice. No, eso en Panamá. Está la bandera de Panamá No, ahí puesta. dice Casa Museo Inejo en Medellín. Ah, Medellín. Ujú. Wow. Ay, qué belleza. ¿No tiene más volumen? ¿Qué ha pasado? Que se ha desconectado. Un momentico. Eso tiene el directo. Ujú. Un segundo. Eso no me lo esperaba. Hay otro por ahí. Sí, pero ahorita solamente vamos a ver eso que no nos da. Ay, qué lástima, oye. A ver, Por- a ver si nos deja. Mm, Ah, qué coraje, oye. Sí, se ha parado. sí, se ha parado. Se ha parado, pero vamos a salir un segundo y vuelvo y entramos. Volvemos. Bueno, dale. Ya está ahí, A ver. ya ha vuelto. Ay. Déjalo, está No, hablando. no, pero es que tenemos que compartir pantalla, cariño. Ah, Toca que volver a compartir pantalla y para volverlo a retornar. ah. Ahora, ¿lo ves, Rosy? No me está saliendo. Están ustedes nomás. No se está compartiendo la pantalla. Ah, No, hay que pesar. No, pero Espérate, créeme que con lo que vi, espérate. yo creo, ya pero yo ya leí me compartir hicieron llorar. pantalla. A la me la da muy rápido, que tú muchas veces le das muy rápido y... Páralo, Ahora, ¿cómo le hace? ponlo en pequeñito. A Dale, ver, compartir. eso es. Ahora sí tiene que salir. Sí, anuncia que se está Pero compartiendo. si Todavía la... no sale. Ah, ya. Ya Ahora sí, creo, a ver. ahora sí tiene que abrir. Pero Vamos a ver. Ahora, le vamos a volver a dar. Ok. sí. Ah, lo encontraste en YouTube. Qué chévere. A ver. Si esta vez ya deja ver. ¿Qué año habrá sido? Parece que fuera ya como de los últimos años, ¿no? Sí. Yo creo que Sí. eso sería cuando se volvió en el 2010 para Colombia. Como en el, a ver. 2010, en el No, 2010. 2010 no, él se devolvió como a mediados de 2006 hasta 2008 que partió. Pero, Sí, 2008. Bueno, claro, espérate que no puedo papi dejarlo falleció porque el no va. 19 de octubre de 2008. Es verdad, sí. No, Sí, nos que tocó estábamos dejarlo todos allá. de compartir porque no dejó. Ay, No te Es una preocupes. pena, no dejó. lo siento, Lo Rosy. siento, pero no dejó y no. Nos toca que No, pues esperarlo no me lo esperaba y la verdad me sorprendió Porque lo mucho. ponemos los dos. porque Se no me dejó. arrugó el corazón, no esperaba así de repente. Bueno, hija. Bueno, ahora sí voy a poner el PowerPoint, que ahí viene todo Ujú. bueno, algunos de sus trabajos. Dale. Venga. A ver.
Espera que ahora está ahí hablando. le dio Mira, por hablar. ahora está ahí hablando. Pues sí, pero tengo que quitarlo, porque si no va a interrumpir. Déjalo. No, que no, porque si no, no hacemos ni una cosa ni la otra. Dejémoslo, porque si nos va a seguir igual. Yo lo tengo ahí de recuerdo. A ver, vamos a volver a compartir pantalla. Y ahora vamos para acá. ¿Vale? Vale. Ya. Qué bonito. Homenaje al maestro Héctor Lombana Piñeres de Colombia. Héctor Lombana Piñeres, Río Frío, 3 de marzo de 1930, Santa Marta, al 19 de octubre del 2008. Fue un escultor colombiano, uno de los escultores más polifacéticos de la historia. Su obra se encuentra en todas partes del mundo, con monumentos de gran formato en las ciudades de Cartagena de India, Santa Marta, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga, Honda, Cimitarra, Villavicencio en Colombia, Penonomé en Panamá y Coral Gables en Florida, Estados Unidos. Sus obras más célebres son El Cangrejo, Los Zapatos Viejos, La India Catalina para el Festival Internacional de Cine de Cartagena, El Sendero de Yuma, Monumento de la Solidaridad, entre otras. Nació en Río Frío, Magdalena, Colombia, el 3 de marzo de 1930, donde permaneció hasta los 3 años. Desde temprana edad da muestra de su talento e interés en las bellas artes, empezando a confeccionar en madera sus juguetes y los de sus numerosos hermanos. Su primer trabajo fue un busto de Simón Bolívar tallado en madera a los 4 años. A los 16 años gana el primer premio del 9º Salón de Arte Nacional de Colombia, en Cartagena de Indias. El gobernador del departamento de Bolívar, de ese entonces, hace entrega del mismo al joven artista, otorgándole además una beca en España, hacia donde parte a los 18 años. Allí, en la Academia de San Fernando, se nutre de la teoría y práctica de la escultura y la pintura. En 1961 realiza la inmortal escultura India Catalina como trofeo para el segundo Festival Internacional de Cine de Cartagena. En este quinquenio, el joven artista colabora con la fundación y puesta en marcha de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, y en esta misma ciudad se dedica de lleno a la restauración arquitectónica. Es así como realiza trabajos en la Alcaldía de Cartagena, el Museo de Núñez, el Palacio de la Inquisición y el edificio de la Cámara de Comercio de Cartagena. Vamos a ver. 1970 se traslada a Venezuela. Allí realiza varias obras escultóricas, como son el mural Foldor Llanero, ubicado en las instalaciones del recinto de las Fuerzas Armadas. En el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, esculpe el mural Ícaro. Se dedica a la pintura de temas marinos y trabaja con exclusividad para prestigiosas galerías locales. 1975 es convocado a Puerto Rico y realiza la compleja restauración en el Viejo San Juan. Allí es comisionado por el señor Ricardo Alegría para llevar a cabo el remozamiento de valiosas joyas arquitectónicas tales como la Capilla del Cristo, el Palacio Arzobispal, la Iglesia de San José, el Parque de las Palomas, entre otras. Esta labor le demandó más de 5 años. Durante las excavaciones de los diferentes sitios a restaurar, el escultor descubrió el fresco San Telmo,
el Santo de los Navegantes, considerado la pintura más antigua del Caribe, presumiblemente elaborada por los frailes dominicos en el siglo XVI. En San Juan también colaboró con la creación y puesta en escena del Museo del Indio. 1980 se traslada a Norteamérica. Inicialmente preside el proyecto de restauración de la Catedral de San Pedro de Nueva York, posteriormente involucrándose en los procesos de restauración de la ciudad de San Agustín, Florida, la más antigua de la península, finalmente radicándose en Miami. Desde Miami se convierte en abanderado, defensor y promotor de los valores colombianos en los Estados Unidos. Es así como crea el Premio Esmeralda, encaminado a promover a los colombianos destacados en todas las áreas del saber, los deportes, el arte, la cultura y la ciencia. Este galardón premió y dio a conocer a centenares de compatriotas muy valiosos, hasta entonces anónimos, y ayudó de cierta manera a limpiar la reputación de los colombianos en Norteamérica. Durante esta labor pro patria, el artista dona una réplica de los zapatos viejos de Cartagena a la ciudad de Coral Gables, Florida. De este acto de generosidad selló la hermandad de la ciudad con Cartagena. 1990 regresa nuevamente a Colombia. Se instala en Bogotá y empieza una carrera de arte pública. 1992 dona a Cartagena los Pegazos, dos monumentales corceles alados ubicados en el muelle del mismo nombre. En la heroica, ese mismo año crea, a petición del Banco Ganadero en Bogotá, una escultura en homenaje a los ganaderos colombianos denominada El Sendero hacia el Futuro. Perdón. El mismo año es invitado en Budapest, Hungría, a conmemorar la Semana de Colombia, con ocasión de los 500 años de la llegada española a América. Y allí lleva una jugosa muestra de sus obras de pequeño formato, como Los amantes de Barú y Dioses de nuestros aborígenes americanos, causando tal impacto que la muestra queda itinerando por toda Europa durante años. 1993. Dona a Santa Marta una escultura denominada Homenaje a la etnia tairona, en honor a la antigua civilización nativa de esta región. 1994 realiza en Cali, para la Cámara de Comercio local, una fuente monumental denominada la Fuente de la Solidaridad, uno de los monumentos más grandes de Sudamérica. 1995 realiza Los Corceles, una fuente con más de una docena de equinos para el centro financiero Gran Ahorrar de la ciudad de Cali. Durante este mismo periodo realiza la Fuente del Deporte y la Fuente de los Niños en la misma ciudad. La prensa local unánimemente tituló a la suma de estos acontecimientos la lombanización de Cali. 1996 realiza cerca de 40 esculturas que representan los mitos y leyendas del eje cafetero, que se hallan diezmadas en el Parque Nacional del Café, en América. Quindio. Dicha gran obra estuvo a punto de fracasar por cuanto las autoridades cafeteras en un principio se mostraron absortas e incrédulas del éxito de tamaña propuesta. Ese mismo año ejecuta Las Chapoleras, como homenaje a las mujeres recolectoras de café colombianas ubicadas en el mismo parque. También realiza una escultura monumental denominada
Exaltación a la Paz para la ciudad de Pasto, Nariño. La obra fue construida con armas viejas fundidas del M-19 cuando pasó a la legalidad, tales como fusiles o escopetas, que van formando un arco y en la parte media del mismo, al descender, se convierte en arados. Un claro mensaje a la juventud campesina a empuñar el asador y no las armas. 1997 realiza una majestuosa escultura de cerca de 30 metros de altura, como homenaje a la revolución de los comuneros, denominada La Gentes Comuneras, ubicada en el campus universitario de la Universidad de Bucaramanga. En 1998 realiza un sendero ecológico compuesto por 9 fuentes ornamentales, con los diferentes animales en extinción de las riberas del río Magdalena, sobre cada una denominada Sendero Yuma. En este se representa ciervos, chigüiros, dantas, jaguares, cocodrilos, tortugas, garzas, iguanas y armadillos. El sendero es remontado en una plazoleta dedicada al máximo cacique de la región en la época de colonización española llamado Pipatón, donde es honrado, según la leyenda, que nunca fue vencido hasta ser su amada asesinada. Así lo representó el escultor como un altivo guerrero con gestos de dolor, alzando el cuerpo yacente de su princesa, llamándose este monumento Pipatón y Yarima. El heroico monumento descrito se encuentra ubicado en Benacabermeja, Santa Fe, Santander. Este mismo año trabaja en Cintarra, Santander, el monumento. Cintarra, pone aquí. Bueno, llamado La Cintarra. Es que cada vez la letra es más pequeña y yo veo menos. Es que es verdad. A finales del año 1999 se radica en Panamá, dispuesto a realizar grandes cantidades de proyectos a petición de la presidenta Mireya Moscoso. Realiza un monumento a Arnulfo Arias Madrid, importante figura política e histórica en ese país, dando vida a un monumento colosal, criticado por el pueblo al haber sido construido por un escultor colombiano. También recibe el encargo de idear y construir un monumento a la niñez, el que llamará Los Juegos de Antaño, pobres Juegos de Antaño, obras compuestas por 21 figuras, con 21 niños y 200 palomas. Estos niños eran una alegoría a la 10ª cumbre de los 21 países iberoamericanos celebrada en Panamá, con la asistencia de todos los gobernantes latinoamericanos y el rey Juan Carlos I de España. Colofonada la cumbre con la colosal obra, el maestro es saludado por el rey, quien en efusivo saludo a su otrora compañero de pupitre en la Facultad de Arquitectura encabezó el reconocimiento y admiración de los 21 presidentes. Gran sorpresa y admiración despertó la obra en el presidente Hugo Chávez, que en el mismo momento invitó al maestro a que se trasladara a Venezuela para realizar el monumento más grande de América, para el también más reconocido hombre americano Simón Bolívar. Sin embargo, este proyecto no logró realizarse. Lastimosamente, el monumento de los Juegos de Antaño, que conmovió a tantas personas que lo visitaron, estuvo de manera provisional en la afuera del centro de convenciones de Atlapa. El maestro, en pos de darle un montaje óptimo, presentó en el gobierno de Mireya Moscoso la propuesta de trasladar los montajes al Museo del Niño y la Niñez. Sobre esto hay que decir que es mentira, esto que está escrito en la prensa, porque el monumento, estábamos en el taller, ¿sí? Sí. Cuando pasó una furgoneta con las piezas y lo estaban trasladando sin permiso del maestro. Totalmente, y lo montaron mal. Y encima acuérdate que hicieron un montaje. Lo que pasa es que cuando eso se llevó, que se instaló en Atlapa, eso siempre quedó de manera provisional, porque la idea era haberlo llevado como al Hospital Infantil de Panamá, era como el sitio que se había considerado,
y él siempre jugaba con fuentes y eso nunca se hizo. A él después lo llaman y le piden un estudio y le dicen que para hacer el traslado al museo, era dizque el Museo Tucán del Niño y la Niña, una cosa así en Panamá. Sí, Y lo hicieron, ¿te acuerdas? Que estábamos con él, se hizo dizque un totalmente. estudio, yo no sé qué, Y nos cuando de quedamos... pronto Sí. pasó un camión con las esculturas, entonces nos enteramos luego que habían pagado $63,000 a quien hizo ese trabajo, que lo malmontó, que no hizo ninguna fuente, las esculturas quedaron ahí tiradas y luego cuando cambió el gobierno de Martín Torrijos, a mí alguien me avisó que las estaban moviendo y yo llegué, había una persona del despacho de la primera dama que estaba dirigiendo pues la quitada de las esculturas, ya ahí el proyecto cambiaba porque el Museo Tucán nunca lo terminaron, era un cascarón, adentro no había nada. Total. Sí, eso fue terrible y entonces ya después lo iban a convertir en el Museo Antropológico de Panamá. Que lo lógico es que, hombre, un museo antropológico, ese monumento hubiera sido perfecto para dejarlo allí. Y la persona que estaba a cargo del movimiento fue muy grosera, no se quiso identificar. Yo sí vi que tenía pues puesta una camiseta del despacho de la primera dama. En ese momento yo tenía que ir a recoger a mis hijos al colegio y yo me fui y volví. No demoré nada, pero cuando volví ya las esculturas las habían desaparecido. Las habían montado en un camión y por casi 2 años no supimos dónde estaban, porque nadie nos daba razón, ¿te acuerdas? Sí, no. Al final supimos, más o menos, qué pasó con ellas, ¿no? Al final supimos que eso fue a parar a Cuba, ¿no? Eso es lo que dicen, que eso fue a parar a Cuba, pero hay como muchos mitos. La otra vez alguien me mandó una foto pero yo no distinguí bien, no sé cómo fue la cosa, pero decían que una de las esculturas estaba en una finca en la playa en Panamá, estaba por allá adornando una finca de alguien, no sé si eso será verdad. No creo que nadie Yo, se atreviera, no creo que nadie, con el bombazo de ese monumento, que nadie se atreviera a tener una pieza sabiendo que habían sido robadas. No creo que nadie se atreviera, ¿no? La suerte de ello, y para que todos los compañeros que me están escuchando sepan, el maestro no quiso denunciar porque, bueno, él pensó en su familia, porque ningún monumento se puede mover sin autorización del escultor que lo ha hecho durante 80 años. Si el escultor no da autorización, tiene que permanecer, según la ley, a nivel mundial, tiene que permanecer 80 años en el lugar donde se instaló por primera vez. Y ellos lo hicieron a su manera y como quisieron, para luego robarlo, ¿no? claro, Entonces, que eran 30 toneladas de bronce. y eran de bronce, todas, las palomas de bronce. 30 toneladas de bronce eran. Claro, claro. Eso fue muchos billetes, y no, ya, bueno, en fin, Rosy, ¿qué vamos a hacer? Ya, eso Sí, pasó, eso ya pasó. En el pero año es que resulta, imagínate que resulta que en Panamá no solamente ha ocurrido esa vez, cuando creo que después de la invasión, una cosa así, desaparecieron un Roosevelt que había, eh, ¿cómo se llama? Cuando uno va hacia el aeropuerto, Tocumen, por allá. Tocumen, sí. Había una figura grandota de Roosevelt, también de bronce, y esa la desaparecieron. Uh-huh. Entonces no es como la primera vez y hubo No, otro caso de otro monumento que también se robaron descaradamente. no. Y el del Norfolk Área no se lo han llevado porque es muy grande y pesa mucho. Si no, ya se Sí, lo fueran llevado. Si no, ya se lo fueran qué llevado. barbaridad. No, y eso fue algo que a mi papá le dio mucho dolor. Yo me acuerdo que él en una entrevista Sí, dijo, han cercenado mi alma, porque para él claro, fue como si le hubieran desaparecido un hijo y a los pocos días claro. falleció. Así fue, así fue, así fue. En fin. Pero bueno, él es más grande que todo eso y Dios está arriba y no se queda con nada de nadie y ya se lo cobrará al que lo hiciera. Sigo para terminar la presentación. En el año 2005 regresa a Colombia y en saludo a la nación ofrece engrandecer el patrimonio cultural de la Armada colombiana. Así se dispuso a realizar propuestas para diversos monumentos por todo el país.
con ideas para las ciudades de Yopal, Arauca, Bogotá, Yamundí y propuestas incluso en la isla de Malpelo. Ninguna rindieron fruto, sin embargo llegaron a iniciarse. La de Jamundí que fue la única. Ajá. Y hubo una pieza que él dejó iniciada, que fue el Santo Exeomo para Valledupar. En Valledupar, sí. En Valledupar, pero esa escultura quedó inconclusa, eso nunca se le hicieron acabados, no terminó porque él falleció. Ya. Y la escultura fue llevada a Valledupar, finalmente la instalaron, no sé quién logró, supongo que alguien de la administración. Y ahora parece que vamos a retomar el tema para concluirla. Qué bueno, ojalá. Sí. Sí, viene aquí, monumento al Santo Exeomo, santo patrono de la ciudad de Valledupar. César, de 30 metros de altura. Homenaje Exacto. póstumo, monumento a Alfonso López Michelsen, primer gobernador del departamento de César y presidente de Colombia. Barranquilla, monumento a Ícaro, en honor a la aviación, especialmente para Skydive, primera aerolínea fundada en América y segunda en el mundo, representando el primer intento de vuelo del ser humano. La Puerta de Oro de Colombia, arco monumental honrando al bicentenario de la República y representando escenas de la vida, tradición y fauna en la región. El que tenga el micrófono abierto que lo cierre, por favor. Su última obra completamente finalizada fue el mismo homenaje a la etnia tairona de Santa Marta, pues una buena parte de sus piezas no habían sido instaladas hasta el 2007, cuando fueron incorporadas en el anteriormente llamado Callejón de Bastidas, renombrado bajo sugerencia del escultor Sendero Tairona, su nombre actual. En esta misma ciudad falleció el maestro escultor a los 78 años, en la misma ciudad durante este trabajo, lejos de su familia, a causa de problemas respiratorios e intervención inadecuada. Le sobreviven sus hijas y nietos, quienes aprendieron la escultura de la mano de su padre. Su legado artístico es protegido por la Fundación Perseo Proceso Escultórico, administrada por el mayor de sus hijos varones. Bueno, dejémoslo ahí. En octubre... Sin comentarios. Sí, dejémoslo ahí. Lo mismo que la muerte, ¿no? Cuando hablan de la... Sí. No me toques. De la clínica. Lo dejemos ahí también, ¿no? Porque si no nos vamos a poner con los pelos de punta. En octubre del 2008 fue internado en la clínica de El Prado, de la ciudad de Santa Marta, en donde murió el 19 de octubre a las 9:45 de la mañana de un paro cardíaco. Yo estoy hablando. Bueno, también lo dejamos ahí, Rosy. Lo dejamos ahí. Eso, bueno, digamos que nadie se muere la víspera, ¿no? Nadie. Pero, y él sabía, había una cosa muy curiosa con su obra. Él en los años 80, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, en algún momento que vino, trajo un dije en oro muy bonito que decía 9 3/4. Entonces yo le pregunté eso qué significaba y él me dijo que esa era su hora. Pero yo no entendí, o sea, no me explicaba qué era lo que significaba eso, y su hora fue la hora en la que falleció, a las 9:45. Sí, es verdad. Entonces sí, él supo muchas cosas. Él, unos días antes de fallecer, como un mes antes, bueno, ocurrió todo lo del monumento, que eso le dio muy duro a él. Sí. Él venía ya con problemas de salud y lo del monumento lo afectó muchísimo. Pero él dijo que él había encontrado una puerta por donde se asomaba y veía a su papá y a su mamá, a sus hermanos, a varios seres queridos que ya habían fallecido.
Y él estaba como a punto de entrar, pero todavía no había dominado la técnica. Así le dijo a una prima, Patricia Lombana. Le dijo, Patri, estoy que domino la técnica. Y claro, la dominó, la dominó y se fue. Pero fíjate que a mí me pasó una cosa muy linda con él. Cuando llegamos a Santa Marta, que bueno, tú sabes toda la complicación que hubo para poder llegar a Colombia, papi estaba en una capillita cercana al monumento de los Taironas allá en Santa Marta, en la calle 22 con Segunda, y estaba el ataúd. Y yo con esa adoración que siempre tuve por mi padre, yo pensé que era incapaz de verlo en un cajón. Yo dije, no, yo no puedo, esto va a ser muy duro, y alguien me dijo, acércate, que está lindo. Y yo me llené como de coraje y me acerqué, y efectivamente, cuando lo vi, mi papá, o sea, el pensamiento que a mí me vino fue, está muerto de la risa. O sea, mi papá estaba radiante, mi papá estaba feliz, definitivamente él trascendió y él estaba contentísimo donde se encontraba en ese momento. Y a mí me dio como una alegría, fue muy raro, porque ok, la congoja de que ya no está, pero por otro lado que lo sientes tan vivo y que lo sabes tan bien. Entonces, ese día se hizo sentir Ya lo he dicho muchísimo. antes. Perdona, Rosy, por favor, cierren los micrófonos. Se está escuchando un perrito ladrar. Perdona, Rosy, sigue, hija. No te preocupes, entonces fue muy bonito porque siempre hemos tenido la conciencia de que él trascendió, que nos ha acompañado. Tú personalmente sí que lo has vivido, tú sí que lo has sentido muchísimo. Y yo también, y a mí se me ha aparecido en sueños, ¿Y a mí? A ti, A tú lo has mí, visto, o a sea, mí, a mí en Panamá se me apareció 2 o 3 veces cuando yo estaba dibujando en la computadora, ¿no? imagínate. O sea que, También es de señales así que, Sí, una maravilla. nah, Una increíble. maravilla. El año Irrepetible. pasado, mira, el año pasado cuando estábamos en Santa Marta, arreglando que nos fuimos a restaurar el monumento de los Taironas, papi esa primera noche, ya después que habíamos dejado todo organizado para iniciar, yo me quedé dormida y mi papá se me presentó en un sueño y estaba lindísimo. Estaba lindísimo y me dio las gracias. Me dijo, estoy más vivo que nunca. Y estaba como era él hace muchos años, que apenas se le estaban notando las canas. No estaba con la cabellera blanca, estaba más joven, con su chiverita oscura, un poco como se veía en los años 70, una cosa así. Así lo vi, dándome las gracias. Y cuando hicimos los trabajos de restauración en Cimitarra fue igual. Ese fue un día para esta fecha precisamente. Yo me acuerdo que llegamos a Cimitarra un día de las velitas, nos tocó atravesar medio país. Llegar a ese lugar es difícil porque toca llegar en avión a Bucaramanga y después coger un transporte terrestre de Ajá. 5 horas para Wow. llegar a ese pueblito refundido en el Magdalena Medio, caliente. Yo no sé mi papá cómo dio con ese lugar. Y cuando llegamos, bueno, dejamos todo en orden porque ya iba a ser el día de las velitas. Llegamos un 7, un 8, nadie funcionaba, entonces teníamos que dejar todo listo. Y bueno, después de esa correndilla, Héctor y yo caímos fundidos cuando de pronto a los pocos, al instante de haberme dormido, otra vez lo vi y me desperté. Y entonces ahí me dio las gracias, me dijo que él estaba muy agradecido con Héctor y conmigo por lo que estábamos haciendo. Con una sonrisota y yo me desperté así impresionada. Entonces siempre se hace sentir de alguna manera. Siempre, siempre. Bueno, Sí. vamos a continuar. Esto, ahora qué sigue. No, dejar a que Rosy, Que Rosy, ¿qué? si quiere decir alguna cosa más. Rosy, ¿algo más? Tú tienes la palabra, hija. Bueno, corrijo, el día, la fecha de cumpleaños no es el 3 de marzo, como dice ahí, sino el 8. A veces hay un poco de informaciones inexactas en internet. Por ejemplo, referente al trabajo de Puerto Rico, eso fue realmente impresionante. Hay mucha gente que no conoce todo lo que mi papá hizo allá, todo lo que dicen ahí tal cual es. Claro que ahí no mencionan la Catedral de San Juan y fue donde más se hicieron los trabajos.
una catedral enorme que se encuentra como a unos 100 metros de la iglesia de San José. Y él peló totalmente la iglesia de San José, eso lo habían empañetado y él la dejó como era original, en piedra, descubrió arcadas y ahí fue donde apareció San Telmo, el santo de los navegantes, que era la pintura al temple más antigua de América. Eso lo conserva muy bien. Y él encontró que había un túnel entre la iglesia de San José y la catedral. Y en ese túnel había tumbas. Entonces, él cuando estaba haciendo esa excavación, bueno, tampoco excavación porque estaba sellado cuando él destapó eso y logró entrar, encontró la tumba de Ponce de León y su acta de defunción, que fue el primer gobernador de la isla. Sí. Y así fueron muchas cosas, o sea, la restauración fue absoluta desde las imágenes hasta la parte arquitectónica, las pinturas en los techos, las cúpulas, hizo sonar el órgano, las campanas, o sea, fue un trabajo increíble. Él era un hombre que hacía absolutamente todo. Si había que hacer una lámpara, él la hacía, si había que pintar un arabesco en el techo, él lo hacía, era increíble. Sí, y trabajaba muy rápido además. Oye, Rosy, ¿qué fue de los caballos que le mandamos desde Panamá, los 3 caballos que le mandamos a Colombia? Bueno, esos caballos los hicimos para complementar el monumento que tú mencionaste, que era del Banco Ganadero. El Banco Ganadero desaparece. Eso estaba en Bogotá en la 72 con novena. Entonces ellos al desaparecer, creo que lo donaron a Villavicencio y para allá fueron los caballos que le hicimos allá en Panamá. Eso está en Villavicencio, sí. Vaya paliza, nos lo hizo terminar en una semana, los 3 caballos. Eso fue una locura. Ello fue, pero se terminó, se mandó. Y se empapeló. Se terminó, y eso, lo que pasa es que nosotros esos años que tuvimos con él de aprendizaje intensivo de escultura, eso fue una locura. No, es una, o sea, una aprendíamos. Vaya. Anda que no. Sí. Para mí fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida después de mis hijos, ¿no? El conocer a Lombana, el estar con él, tratarlo. No. Increíble. Me acuerdo una anécdota con él en su casa. ¿Te acuerdas una vez que nos fuimos, Cristina y yo, con él, que iba a hacer una pieza en su casa para que le ayudara? Y entonces le habían regalado una caja de gambas. Entonces me dice, Antonio, yo sé que tú el pescado lo tratas muy bien, así que mientras yo empiezo esta pieza, ¿por qué no vas haciéndome una gamba a la plancha? Está bien, maestro, yo te la hago. Le preparo un plato de gamba a la plancha, me dice, siéntate ahí, ya tenía el vino allí puesto, empezamos a comer y él empieza a comer y va tirando la cáscara. Y esa pieza terminó con más de 50 cáscaras de gamba dentro del barro. Y luego le tiramos la resina. Pero esa pieza, la tenga quien la tenga, lleva por dentro 50 gambas. Ay, no puede ser. Le digo, maestro, que está cayendo la cáscara ahí. Dice, déjalo, Antonio, con eso tiene mejor sabor la escultura luego. No, con él había que reírse, ¿no? También con él, ¿no? Porque, sí, totalmente, él era muy ocurrente. Pero ocurrente que lo entrevistaban y lo primero que se le ocurría era lo que él lanzaba para afuera, ¿no? Y además que todo el mundo callado y creyendo todo lo que decía, ¿no? Algunos hemos aprendido eso también a la hora de hablar de una obra o algo. Yo me copio mucho en eso cuando me entrevistan aquí, que me han hecho unas cuantas ya. Me acuerdo de Lombana, de Billy, vamos a llamarlo por su nombre, ahora tú y yo. Billy. Me acuerdo de Billy y me invento algunas cositas como hacía, y me decía, es que hay que inventársela, Antonio, para quedar bien. Qué maravilla de hombre. Sí, él decía que no solamente había que tener talento, sino talante. Talante, eso es. ¿Alguno de ustedes? Alguno lo empieza desde el orden. Luis, ¿quiere hacerle alguna pregunta a Rosy? Claro que sí. Sobre el maestro. Hola, Rosana, ¿qué tal? Soy Hola, Luis. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de conocerte.
y saber que tu padre y tu familia no conocía la obra de Héctor. Soy un poco del otro campo, del arte digital y tal. Luis Y te habla desde, Ajá. Rosana, Luis te aquí, habla desde Brasil. de Brasil, Ah, ¿no? ok. De Brasil. Y me ha encantado todo lo que he aprendido hoy de tu padre, de vosotros que seguís el legado, trabajando para restaurar tantas obras increíbles. Es impresionante lo que trabajaba, ¿no? Era, hacer todo eso es una maravilla, realmente Por eso, lo que yo debía te dije ser al un... principio, Luis, No, pero mira, les voy a contar una cosa, Luis. Imagínate que pasó algo mágico. Con él todo es así. Mi Ujú, papá, él, ¿qué te digo? Yo creo que él tenía siempre como un canal abierto ujú, y siempre había una conexión bastante particular. sí, Resulta que hace unos meses me contactó, yo tengo una página en Facebook de mi padre y recibí un mensaje de una señora X de Cali y yo dije, ve, y entonces me ujú, hablaba que había una pieza que era réplica del monumento. Yo sé que mi papá le dio una a la Cámara de Comercio de Cali, que ajá, ellos fueron los que mandaron a hacer la obra y la donaron a la ciudad. Entonces había una réplica. Creo ajá, que puede haber una o dos copias de eso, una cosa así. Entonces la señora me escribe y me ujú, dice que ella quería contactar a alguien familiar del maestro que pudiera arreglar la obra porque se había roto. Yo, por supuesto, la llamé, entonces nos hicimos amigas, la señora era una secretaria de la Cámara de Comercio y yo le dije, hombre, yo debo ir a Cali porque yo quiero saber cómo están las obras de mi papá, aunque me han dicho que ustedes tienen ah, muy bonito el monumento. Sí, claro. Ahí quedó la cosa. Como a los 15 días me llaman y me dicen, oye, se cayó la solidaridad. Yo estaba en clases en ese momento, yo quedé así como que, le pedí permiso al profesor, espérate un momento, y en ujú, efecto, se partió en tres pedazos. Eso es una obra que tiene 30 metros de largo por 15 de alto. Es muy una bien. cosa exagerada, en él todo era exagerado. sí. Y Eh, entonces me invitaron a Cali para ir a ver qué ujú, era lo que estaba pasando, para hacer un diagnóstico, unas recomendaciones. Entonces yo ajá, antes de venir llegué a la Cámara de Comercio para ver cuál era la obra que se había dañado, qué era lo que había ocurrido, y ustedes no me lo van a ujú, creer. En el punto que se rompió el monumento, la ujú. réplica se había roto 15 días antes, Wow. exactamente en el mismo lugar. Y Ajá, nadie se explica eso cómo se rompió, porque toda la vida la señora del ajá, aseo ha sido la misma, es una sala donde hay varias obras, ellas las cuidan muchísimo, y para que eso se ajá, hubiera roto le han debido dar un golpe con algo. sí. Pues, Vea, ¿qué pasó? te- tenía Ese mucha fue magia tu padre, mucha magia. Muy bien, encantado que seguís trabajando mucho con el arte, que es maravillosa ahí en Colombia y mucho gusto. Hasta la próxima. Un me abrazo. encanta, Gabriel. Maestro Edgar, Buenas tardes, de Venezuela. maestro. Venezuela, maestro. Bueno, estoy impresionado con el trabajo del maestro Héctor Lombana y conocí un poquito más de él, ¿ves? Y lo Ajá. mío es felicitar a la familia, Rosana, te felicito realmente a ti y a tus hermanos por ese apoyo que le han dado al maestro, no decaer, no que decaiga su nombre, porque muchas veces los artistas cuando hacen algo de renombre, se olvidan de él. En cambio, aquí se está viendo que el maestro Héctor Lombana Piñeres no ha decaído, perseverará por los años y años, muchos años más, centurias de años, ¿ves? De su ardua labor como maestro y representativo de Colombia. ¿Ves? Es una felicitación, te felicito realmente a ti, a tu hermano Héctor Lombana López, que con su fundación están en recuperar pues, esos trabajos bellos que ha hecho el maestro para la historia. Y los felicito a ustedes, pues, ¿ves? En todos sus aspectos. Yo le preguntaría, como todo artista tiene siempre algo jocoso, algo cómico que le ha pasado, ¿ves? Una anécdota, aunque sea un poquitico de una de las anécdotas que tuvo el maestro. ¿Ah? Bueno, mi Bueno, papá era de un humor un negro. placer, Rosana, de Venezuela. Un abrazo. Bueno, nosotros, muchas gracias, queremos mucho a Venezuela. Yo siempre me he considerado medio venezolana porque yo crecí en Caracas en los años Ah, bueno. 70, fuimos allá
Y mi papá, nosotros vivíamos cerca de la Casona, en La Carlota. Teníamos allá una quinta y en la parte de abajo de la quinta quedaba un sótano grande con un patio. Allí era el taller de mi papá. En esa época, mi padre le hizo la campaña publicitaria, porque mi papá además tiene historia en publicidad. Él tuvo una agencia de publicidad en Cartagena que se llamó Sonar para la época del Festival de Cine. Y luego en Venezuela, cuando Carlos Andrés Pérez se iba a lanzar, él le hizo una campaña muy famosa que era Ese hombre sí camina. No sé si lo recuerdas, que eran Sí, huellas sí, de claro. Carlos Andrés por todas partes. Eso fue una Sí, idea de sí. mi papá. Y el escudo de acción Caramba, no sabía. democrática, imagínate, el escudo de acción democrática se hizo en mi casa. Y se armó un lío porque parece que algún trabajador como que se lo robó, lo copió, yo no sé cómo fue el bololo. Ya para ese entonces ya Carlos Andrés estaba de presidente. Y bueno, qué cosas pasaban allá. Él tuvo en Carayaca, que era un pueblito cercano a Caracas, él tuvo un taller de madera donde se elaboraban unos baúles muy lindos de madera de pino, iban llenos de paja y repletos de botellas de vino, era como mercancía para Navidad, pero iban acompañadas de réplicas que se producían en ese taller en la casa, del dios Baco, de figuras así, iban en los baúles con estas botellas. Pues él estaba enseñando a los trabajadores a utilizar una sierra eléctrica, una máquina grandota. Oye, y se voló un dedo, se voló una falange. Cuando llegó a la casa, yo sí vi que le faltaba como un pedacito. Y yo le dije, papi, ¿tú qué tienes? Y estaba chiquitica. Y él, no, no, nada, hijo. Él me decía, hijo, no, no, nada, hijo, nada. Y yo, papi, a ti te falta un pedazo. Efectivamente, él se voló la falange del lado derecho. Imagínate con una máquina de esas allá en Carayaca. La época de Venezuela fue muy chévere porque era un momento en el que él trabajaba mucho. Él ahí se metió también como en la abstracción y él hizo unos cuadros impresionantes que yo me acuerdo que eran unas figuras cortadas en madera, eran piezas en madera que se ensamblaban con unos colores planos, bellísimos. Allá había una galería importante, no sé si era Aberbach, creo que se llamaba, una cosa así, que quedaba en Concresa, en un centro comercial de allá. Y ellos le vendieron mucho, ellos lo representaron. Entonces, en esa época, papi hizo mucha obra, hizo como carteles para las corridas de toros. Él hacía unas imágenes impresionantes. Y también era una época en que pintaba mucho, pintaba marinas, hizo unas esculturas, que hay unas cuantas piezas en Caracas, que él le llamaba el perico ligero, eran unos perezosos, también hacía unas figuras como abstractas. Esos murales de los que hablaba Antonio, del hombre llanero, todas esas, o sea, en Caracas hay mucha obra de mi papá, que sería interesante como volver y contactar, porque yo sé que hay gente que las ha conservado y son piezas maravillosas. Y bueno, una anécdota así de papi, eh, él mamaba gallo, como decimos aquí, él era de un humor negro. Y yo me acuerdo que él siempre, cuando de pronto se refería a alguien que se murió, y que no, ese pateó el balde, tiene el golero en el hombro. El golero es un zamuro, ¿no? Un buitre de esos negros, carroñeros. Y el día que mi papá falleció, fue muy loco porque a las 9:45 yo iba saliendo de la casa. Y en ese preciso instante sentí que me debía devolver. Había quedado en la casa un paquete de fotos que nos habían hecho llegar recientemente donde estaba mi papá con mis tíos. Y yo sentí que yo tenía que mirarlo. Vi la foto y pensé, tengo que ir a Colombia a ver a los tíos porque ya están muy viejitos. Y yo sentí que mi papá se había ido en ese momento. Entonces salí, hice lo que tenía que hacer, no sé qué, le di hasta unas palabras de consuelo a alguien que acababa de fallecer su sobrina esa madrugada. Cuando vuelvo a la casa, me entra una llamada de un amigo de mi papá y le digo yo, ay, ¿te acordaste de nosotros y tal? Entonces me dice, ay, tú no sabes. Y yo, ¿qué pasó? Y el tipo se quedó callado. Y yo le dije, mi papá se murió. Y él me dijo, ay, Rosy, busca en internet, mira en internet, fue lo único que él me dijo. Pues las comunicaciones enloquecieron en la casa, se nos fue el internet, se nos fue el cable,
no había manera, creo que hasta se bloquearon los celulares, fue una cosa muy loca. Yo salí corriendo a un Office Depot, una tienda que teníamos cerca donde había internet, y yo pedí un computador y cuando yo pongo Héctor Lombana Piñeres me salieron 3.600 artículos dando la noticia que mi padre acababa de fallecer. No, eso fue horrible. Yo salí corriendo a avisarle a Antonio, a mi hermana. Y Antoñito, ¿tú te acuerdas qué pasó cuando llegamos a la casa? En la casa había una terraza. Yo trabajaba ahí en la terracita. Teníamos una terraza muy bonita. Sí, Con claro. un tejadito. ¿Tú te acuerdas lo que llegó al tejado? Llegaron 7 goleros. Sí, me Y acuerdo. no se fueron. Sí, O sea, y él siempre decía eso, y que tiene el golero en el hombro. Llegaron 7 goleros. 7 O sea, ese goleros. era su humor negro, carajo. Nos Y mandó 7 oye, goleros y oye, estuvieron parados ahí. y éramos 7 en la casa. Sí. Tus 3 niños, Juan, tú, Cristina y yo, 7. Sí, éramos 7. No lo habías pensado, ¿no? Mandó Oye, uno para ¿verdad cada que uno. sí? Oye, Mandó, ¿verdad que sí? Éramos 7. Qué locura, ¿no? mandó uno para cada uno. Sí, él Ro- era, eso que les contaba, que a él le gustaba mucho la Navidad. Él era de los que arreglaba su casa, pintaba su casa, y si el vecino no la había arreglado, le pintaba la casa al vecino y se la adornaba. Bueno, Rosy, dame tiempo a ver si Alejandro te hace una preguntita, y Aide, que es de Colombia también, Alejandro de Colombia, ¿Cómo porque estás? ya el tiempo esto se corta. Hola. Algo cortito, Alejandro, Bueno, por favor, disculpa. primero para felicitarte porque, y además admirarte pues que continúes el trabajo de un maestro grande del país. Eso para mí es la primera vez que conozco a alguien de ese tipo de familia. Curiosamente porque yo viví en Cali 2 años, pasaba como ciudadano y entonces ahora me da el gusto de conocer a alguien de una de esas familias, entonces ahora me toca que estudiarla. Entonces es un gusto en ese sentido, te admiro en ese sentido. Entonces ahora voy Gracias. a estudiar el trabajo de tu padre con más ahínco. Sí, yo tengo ya un monumento mío que hice en 2019 a la Liga de Mujeres Desplazadas, y bueno, este año entrante creo que vamos a tener por lo menos 2 obras. No, mentira, ahora voy a empezar 1, 2, 3, como unas 3 o 4 obras mías grandes, monumentales. Me están llamando mucho, chévere. Sí. Y lo que tengo que hacer en Cali no lo hago yo sola, lo hago con mis 2 hijos varones. Realmente Héctor y yo y Juan, nosotros 3 somos los que estamos al frente, los que estamos haciendo todo. Y nos metemos en esta locura que es todo un reto, ¿no? Bueno, tú que has visto lo de Cali, sabes lo enorme que es ese monumento. Y lo que se planteó es interesante, eso no lo ha hecho nadie. O sea, yo creo que vamos a hacer historia. Y si terminamos la figura del ex homo, pues imagínate, un Cristo de 30 metros de altura montado por allá en un cerro, eso es una locura. Pero bien, sí, chévere. En casa todos, desde niños, pues se nos desarrolló como toda esa vena artística, viéndolo a él, a mi madre, que mi madre es dibujante, mi mamá era ahí como la inspiración y es quien siempre nos ha apoyado en todo. Bueno, Entonces, pues bueno, ¿quién más seguía? ¿Aide? no, perdona, Aide, que me está levantando la mano desde Italia mi amiga Di Marco, la señorita Di Marco. Bueno, ¿cuál es la obra monumental más compleja que ha realizado y el menos compleja? ¿Has entendido? ¿Qué ha realizado él? La más compleja, pues yo pienso que es esta de la solidaridad. Claro que también en Cali hay una que mencionaba Antonio, que es la de los corceles, que esa también la vamos a arreglar el otro año. Y los corceles a mí me parece interesantísima, sobre todo la base. Es una estampida de caballos, pero tiene un solo punto de apoyo y se tensionan como unos cables así. Es una belleza esa pieza y da la vuelta a un edificio. Queda en un ángulo. Eso me parece bien complejo. Y cuando él la hizo, se paró debajo y entonces había algo que la sujetaba, ¿no?
Y él dijo, suéltenlo. Y le dijeron, maestro, quítese de ahí. Y él dijo, no, no, no va a pasar nada, no se va a caer. Porque es que la pieza queda flotando en el aire y tiene un solo punto de apoyo. Y la que vamos, y efectivamente, él se paró debajo y eso vibró así, boom. Y ya, y después se estabilizó. Y ahí están, divinos. Y la otra grandota que vamos a arreglar, que también es una locura porque es un brazo voladizo de 30 metros, que fue lo que se quebró y vamos a rearmarlo. A ver, como de lo más sencillo que lo hubiera hecho, mi papá siempre decía que donde hubiera barro, él tenía trabajo. Entonces él era capaz de modelar, él no se complicaba, podía hacer cosas pequeñas hasta cosas muy grandes. No sé, al todo le parecía como fácil. Comiendo gamba. Comiendo gambas. Hacía escultura de que, gracias mi amiga fratella italiana, linda ella, Gloria. Aide, ¿alguna pregunta para Rosy? Que ya el tiempo se nos acaba. ¿Ya? Maestra Rosana, muchas gracias por compartirnos todo lo lindo de su papá. Estoy muy feliz de escucharla, encantada de conocerla. Siempre desde que era pequeña me parecía increíble los zapatos viejos, esa escultura. Y siempre he querido algún día ir allá a ver esa escultura. Y otra cosa, gracias, maestro Antonio, por compartir la historia del maestro Lombardo. Por favor. Si no comparto esas obras tan lindas. ¿Y qué? Pues me encantaría buscar acá en Villavicencio dónde están los caballos porque me entró la curiosidad. Ay, mira, búscalo, eso se llama un sendero hacia el futuro. Y es una pieza muy linda como de una rampa que también termina así en subida, una cosa que sube así. Y es una imagen del campo donde está la hierra, están poniéndole herraduras a un caballo, están enlazando unos toros. Es lindo, es una imagen del campo bellísima, tiene un montón de caballos, es bien bonita. Yo sé que eso está en Villavicencio y también debemos ir por allá porque vi que las pintorretearon y, o sea, no están mal, pero tampoco están como deberían estar. A veces la gente cree que puede, sí, como que les cambiaron la pátina, no sé, hay que ir por allá. Me gustaría buscarla y enviarles una foto. Y hablando de cosas lindas, acaba de llegar un colibrí aquí a visitarme y me tenía como un poco distraída. Muchas gracias. Agradecerle y que su merced haya seguido con el legado de él. Bueno, gracias Sí. también. Bueno, Rosy. Saludos, Fiorella. Gracias, Aide, un gusto. Rosy, despídete, por favor, porque antes que se corte. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Yo creo que a través de Antoñito y de Jenny les estaré mostrando los trabajos porque va a ser una locura lo que vamos a hacer. Va a ser increíble. Entonces, pues ahí los mantendremos al tanto. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Antonio. Gracias, Jenny. Jenny me regañó toda la semana. Claro. Ya no sabía en qué andaba yo. Pero muchas gracias. Muy lindo gesto. Los quiero mucho. Y a ti también. Créame que voy a estudiar la obra de su papá, pues primero porque Antonio me la recomendó cuando yo estaba entrando aquí, cuando yo entré por primera vez a mostrar mi trabajo. Entonces ahora tengo que estudiarlo primero como artista y segundo como colombiano, entonces me toca con más. ¿Y tú también haces escultura? ¿Tú eres escultor? No, pintor. Entonces me toca con más problema. Estudiar yo también. Estudiar a Billy no es fácil, porque como Billy nada más que ha habido uno, Héctor Lombana. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Bueno, gracias a todos por compartirnos. Un abrazo enorme y nos vemos después de Reyes. Un abrazo. Después de Reyes, listo. Un beso. Un beso, Rosy. Chao. Ay, gracias.